Nunca imaginó que un paquete equivocado iba a desordenar su vida hasta ese punto. La casa estaba dispuesta para celebrar. Una mesa pequeña con velas que no llegaron a encenderse. Una copa de vino todavía intacta junto a un plato vacío. La lluvia marcando la tarde con un ritmo constante contra los cristales. Todo lo que debía ser una noche compartida quedaba reducido a un silencio seco. El asiento frente a ella vacío. El teléfono en silencio. La sensación de haber esperado algo que no llegaría. Marina no gritó. No tiró la copa. Se quedó en pie junto a la mesa, con la etiqueta de una entrega en la mano, y respiró despacio como quien recuenta piezas antes de reconstruir un rompecabezas. El mensajero apareció en el umbral sin prisa, con una caja envuelta en papel neutro y un lazo distraído. La entrega tenía su nombre escrito, pero al mirar de cerca, Marina vio, pegada al paquete, una etiqueta que no coincidía con su apellido, Alina. Junto al paquete un recibo doblado cayó al suelo cuando lo dejó sobre la encimera. En el papel, impreso con tinta y hastío, figuraba una entrada con una suma considerable, indefinido, y una referencia que a primera vista no tenía sentido para ella. No fue la letra, ni el papel, sino la sensación de que algo en esa perfumería de gestos domésticos se había desplazado. No era un regalo que se hubiera olvidado. Era un mensaje equivocado que hablaba de otras manos, de intercambio con otra persona. Marina cerró la caja con cuidado. No gritó. No hubo escena. No quería fragmentar la evidencia con su emoción. En vez de eso, dejó una foto en su teléfono del lazo, del sello, de la etiqueta con el nombre Alina, y luego fotografió el recibo, el sello del mensajero y la firma en el justificante. Guardó todo en una bolsa de plástico transparente, como si la sencillez del gesto pudiera convertir el caos en un inventario legible. El temporizador de la lluvia marcó los segundos, y en la mesita el vino seguía intacto, una promesa de celebración suspendida. No aceptó ningún adiós improvisado. Mandó al mensajero a esperar y cerró la puerta con la voz firme. «Quédese fuera, por favor. No es para entregar ahora». La voz no era hostil, era un aviso que delimitaba el territorio de la prueba. Dejó el paquete en la cocina como si fuera un objeto de laboratorio y llamó a Vera. Fue la llamada más rápida y precisa que dio en años. «Ven, ahora. Trae una cámara, una libreta, guantes». Vera llegó en menos de una hora cubriendo la casa de practicidad desde el primer paso. Su llegada no trajo consuelo sentimental, trajo un protocolo. Juntas hicieron inventario. Cada fotografía tenía su nota, fecha y hora. Cada papel recibió una denominación. No fue venganza, fue conservación. «Toma esto», dijo Vera en voz baja. «No abras nada. Documenta. Que no se contaminen huellas, que no se pierda la cadena». Marina dejó de lado las preguntas sobre la ausencia de su marido y se concentró en lo que tenía delante. Una etiqueta, un nombre, un recibo y la ruta física que un objeto había seguido hasta su casa. Pensó en la cadena, la entrega, el remitente, la numeración del envío, la firma del mensajero. Si existía la posibilidad de que aquello fueran piezas de algo más grande, necesitaría que cada una quedase registrada. No era orgullo herido, era método. La evidencia habla cuando las emociones se callan. En ese momento, al colgar con Vera, Marina añadió con calma: «No quiero escándalo, quiero pruebas». La frase no admitía réplica jovial. Vera asintió sin certezas morales en la voz. Solo un compromiso organizativo. Organizaron la noche en capas. Fotos, custodia de la caja, copia del justificante, llamada a un abogado si hacía falta. Antes de acostarse, Marina dejó el paquete en una caja fuerte portátil que guardó detrás de unas toallas y luego envió un mensaje breve a Anton. «He recibido algo por error. Hablamos mañana». No dijo más. No pidió explicaciones. Si esa escena fuera el capítulo de un libro de emociones,
Podría haber habido una explosión, una ruptura, un escándalo. Pero la historia que Marina empezó a escribir esa noche no era de venganza teatral. Era de una mujer que entendía que la verdad, para sostenerse, necesita trazabilidad. Con cada gesto primó la calma resolutiva. Documentar, preservar, convertir la sorpresa en una investigación ordenada. Había aprendido a esperar la claridad de los documentos. Si quieres seguir esta historia y ver cómo se hizo justicia, suscríbete. A la mañana siguiente, con la lluvia todavía insistente, Vera llegó con una bolsa llena de herramientas prácticas. Guantes de nitrilo, una cámara con tarjeta vacía, un cuaderno, una linterna pequeña y una vieja grabadora digital. Su gesto era el de quien ha estado en crisis antes y ha aprendido que la eficacia calma el vértigo. Prepararon el protocolo de preservación con una meticulosidad tranquila. Cada documento fotografiado desde 2 ángulos, cada sello apuntado con su número y su color de tinta, y la caja conductora cerrada con una etiqueta propia. Prueba 1. Paquete directo. Recibido en domicilio. No abierto. No hubo teatralidad. El embalaje quedó intacto, y sobre la mesa quedó solo la nota del mensajero y una copia del comprobante sellado. La pieza que los 2 ojos domésticos no podían resolver, sin embargo, requería manos profesionales. Vera conocía a Igor, un detective privado que llevaba años resolviendo asuntos empresariales discretos. A Dmitri, que había sido auditor en despachos donde las transferencias se doblaban y se desdoblaban hasta volverse opacas. Y a Krylov, notario que tenía experiencia en peritajes de firmas y sellos. Llamaron. En menos de 24 horas el pequeño equipo ya tenía un plan. Custodia, trazabilidad y luego un análisis forense de las transferencias vinculadas al recibo. «No vamos a hacer ruido hasta tener el mapa completo», dijo Marina cuando escuchó el plan. «No por miedo, sino por eficacia. Si hay algo más, que la evidencia salga a la luz sin contaminarse». Igor llegó con una mochila discreta y la mirada de quien vio muchas casas uniformadas por el orden del día. Habló con precisión de investigador. «Necesito la pista del envío. Número de seguimiento, remitente, almacén de salida. Si hay inconsistencias en la cadena, las encontraremos». Dmitri se concentró en la parte financiera. Explicó que lo que buscarían no era necesariamente una sola transferencia enorme, sino patrones, pagos que se fragmentan en porciones menores para evadir controles, cuentas intermediarias donde el dinero se difumina, y empresas que existen solo como nombres en una base de datos, lo que en la jerga se conoce como empresa pantalla, es decir, una empresa registrada sin actividad real que se utiliza para ocultar el destino final de los fondos. Krylov, con la seriedad propia de quien ha visto firmas falseadas y sellos alterados, pidió acceso a cualquier documento donde figurara la firma de Anton. Su plan era hacer una comparación técnica, peritaje de la caligrafía, análisis del sello y cotejo de la tinta. Todo lo que podía parecer una simple firma, explicó, era en realidad una pista. Una letra mal compuesta, una presión distinta, una variación en la curva de la P final que se repite cuando la mano ha aprendido a firmar de otra manera. Si había habido improvisación o simulación, la pericia lo delataría. La investigación se desplegó como una operación enredada en papeles y conversaciones telefónicas. Igor pidió los registros del servicio de mensajería, número de seguimiento, reparto, prueba de entrega. La empresa, tras la correspondencia inicial, contestó con un informe que arrojó más preguntas que certezas. La etiqueta figuraba a nombre de Alina, con un código de reparto vinculado a un remitente que figuraba con una dirección empresarial. Esa dirección no era cualquier dirección. Conducía a un edificio que, según Dmitri, estaba registrado como la sede de varias sociedades con actividades económicas variadas.
La primera sorpresa técnica fue simple y dolorosa. La ruta del paquete cruzaba por una red administrativa que luego, en los movimientos bancarios, parecía repetirse. Dmitri, en su mesa llena de extractos y hojas, empezó a dibujar diagramas. Puse su marcador y trazó líneas que conectaban cuentas. «Mira», dijo señalando un punto en el papel. «No es un solo flujo, es una red. El dinero sale de la cuenta principal del negocio, se fracciona en transferencias menores, pasa por una serie de cuentas a nombre de intermediarios y acaba, después de algunas reagrupaciones, en un destino que no corresponde a proveedores reconocidos. Eso, cuando se hace con intención, habla de ocultamiento. Cuando se hace de forma repetida, mayor lectura. Patrón. Explicó que la fragmentación es una técnica para reducir el umbral de alerta de los sistemas bancarios. Pequeñas cantidades que no llaman la atención son más difíciles de seguir que una transferencia única y grande. Añadió que las empresas pantalla muchas veces actúan como nodos, reciben, redistribuyen y, en ocasiones, devuelven fondos a estructuras controladas por los beneficiarios finales. Marina escuchó sin interrumpir. No porque supiera de finanzas, sino porque estaba convencida de que su tarea era dejar que la técnica hablara sin interferencias emocionales. Le pedía a Dmitri con la voz sobria que tradujera cada hallazgo a términos que pudiera explicar si le preguntaban en una sala formal o en un pasillo de confrontación. «Explícamelo como si tuviera que contarlo a alguien que no sabe nada de bancos», dijo. Dmitri sonrió por primera vez desde que comenzaron. «Imagínate un río que, en vez de seguir su cauce, se abre en canales pequeños y cada uno desaparece en campos distintos. Solo si miras el mapa completo, entenderás dónde desemboca el río». Mientras tanto, Igor comprobó el sello de la mensajería y lo cruzó con cámaras de zona. Había registros de un vehículo que recogió paquetes del edificio señalado en una madrugada concreta. No había nada dramático en las imágenes. Un hombre encapuchado o una persecución cinematográfica. Había, en cambio, la constatación de que los paquetes salían de ese punto con una regularidad que no correspondía al perfil de una empresa pequeña. Era un patrón de logística que exigía más preguntas. ¿Quién empaquetaba? ¿Quién firmaba? ¿Quién autorizaba esos envíos? Y sobre todo, ¿a qué correspondía el pago que figuraba en el recibo? La pieza que cambió la dinámica fue la consulta de envíos anteriores. Se encontró una secuencia de entregas similares, todas con la misma estructura, destinatarios distintos, lazos distintos, pero remisiones desde las mismas cuentas y la misma pila de sociedades fantasma. No había un único error. Había una estructura repetida, y ante la repetición, la probabilidad de intencionalidad subía. En una mesa pequeña de la cocina, con el tetrabric de café abierto y la lluvia que ahora parecía una cortina, Marina puso sus manos sobre el recibo que había fotografiado la noche anterior. Se sentía extraña no por el hecho de la traición privada, si es que era traición, sino por la claridad que tomaba la hipótesis. Aquello que había parecido un error de mensajería era, con la información nueva, una pista que conectaba a su marido con un entramado económico. No quiso afirmar culpabilidades más allá de lo comprobable. Aceptó, en cambio, la necesidad de un relato documental, un archivo que sostuviera cualquier acción legal o administrativa que decidiera emprender. La investigación avanzó en capítulos que alternaban lo técnico y lo humano. En la parte técnica, Dmitri pidió extractos bancarios, contratos y facturas. Requirió copia de cheques, verificó beneficiarios y cotejó firmas. Necesitaba ver el patrón entero, porque en las finanzas, como en una novela, la suma de los pequeños detalles es la que sostiene la trama. En la parte humana, Igor comenzó a identificar nombres que aparecían en las transferencias, gestores que eran en la práctica intermediarios. Algunos eran empresas con actividades declaradas,
Otras no tenían más que una inscripción en un registro mercantil, sin oficinas reales ni empleados a la vista. La ausencia de actividad era en sí misma una pista. Empresa pantalla, empresa registrada sin actividad real, explicaba la nota de Dmitri en letras claras en su cuaderno. Si aquella era la ruta del dinero, hacía falta seguirla hasta su destino final. Una tarde, cuando los ojos de Marina ya delineaban mapas mentales de cuentas y empresas, alguien llamó al timbre. Era una mujer joven con una bolsa de la compra y un gesto que mezclaba timidez y alivio. Se presentó como Alina. «Creo que puedo ayudar», dijo. No era una confesión triunfal ni una declaración de culpa. Era una presencia que, por azar o por intención, se colocaba delante de la cadena de pruebas. Marina no abrió de inmediato. Vera miró a Marina y dijo con la certeza de quien se ha visto en muchas crisis: «Recoge mientras yo hablo con ella. No la toques, no la empujes, déjala hablar». Alina entró, nerviosa, y su rostro mostró la mezcla habitual de quien no entiende del todo el alcance de lo que ha hecho. Dijo que había recibido regalos, que firmó recibos en algunos casos sin leerlos, que creía que era parte de un trato con un proveedor para enviar muestras, y en otras ocasiones, regalos personales. Se presentaba no como una cómplice fría, sino como alguien con límites y confusión. Admitió haber firmado algunos papeles, pero aseguró que no entendía su contenido técnico. «Me daban un sobre y me pedían que pusiera la firma», explicó con sinceridad tensa. No era una confesión de planificación criminal, era la afirmación de quienes a menudo ocupan el eslabón más débil en estructuras complejas, firmantes sin visión completa. Igor la escuchó y mantuvo la distancia profesional que la situación requería. Pidió sus documentos de identidad. Tomó nota de sus direcciones y sugirió que todo lo que dijera debía quedar por escrito. Marina, que había entrado en la habitación con la carpeta de pruebas, observó a Alina con mesura. No había en su mirada ganas de humillar. Había, más bien, la determinación de quien necesita entender hasta dónde llegaba la responsabilidad ajena y hasta dónde la propia ignorancia. Alina, en su voz, daba la impresión de haber sido parte de entregas rutinarias. Paquetes, recibos, firmas. Decía no saber nada de las transferencias, pero la cadena documental apuntaba a la existencia de pagos que coincidían con esos envíos. Era una contradicción que había que resolver con documentos más que con acusaciones. Krylov, instruido para peritar firmas, pidió ver el material que Alina mostraba, su propio recibo, firmados previos, y la caja que había sido entregada en la casa de Marina. Con guantes y lupa, examinó las impresiones, la alineación de las letras, la presión ejercida en la curva de la A. No intentó teatralizar el acto. Tomó notas y propuso una comparación. Si la firma en el recibo coincidía con una muestra que él tuviera de la rúbrica de Anton, habría que analizar la posibilidad de falsificación o de autorización expresa. Y si no coincidía, había que entender por qué aparecían movimientos que relacionaban esas entregas con cuentas vinculadas a la compañía. Mientras tanto, Dmitri seguía con su diagrama en la pared de la oficina improvisada en el comedor. Trazó flechas que conectaban cuentas y junto a cada flecha una nota. Transferencia X, fragmentada, remitente Y, intermediario Z. Debajo, escribió otra nota. Necesario, certificado de titularidad de cuentas, bancarios e historial de movimientos. Era la lista que, en manos de un juez, tendría que decir algo más que sospechas. Era la lista que transformaría una noche, con un paquete equivocado, en una causa con premios y responsabilidades. En las conversaciones privadas que mantuvo con Vera, Marina expresó algo que sorprende en las primeras horas de las traiciones domésticas. No busco humillarlo. Quiero que se haga lo correcto para quienes han sido arrastrados por esto. Vera frunció el ceño.
¿Incluso sus socios? ¿Incluso sus empleados?, preguntó. Marina asintió. Para ella, la prioridad no era destruir la carrera de Anton. Era evitar que la trama continuara mermando a proveedores y empleados que habían confiado en su negocio. Su meta no era venganza privada, sino reparación pública. Las siguientes semanas fueron un modo de vida. Reuniones, comprobaciones, llamadas a bancos para solicitar extractos con autorización legal, pedidos de listas de beneficiarios, solicitudes de información a empresas registradas que, en apariencia, existían solo en papel. En un despacho pequeño que alquilaron para organizar la documentación, las paredes se cubrieron de hojas con flechas y notas adhesivas. Cada post-it era una hipótesis y cada hipoteca documental debía sostenerse frente a un eventual escrutinio legal. No se trataba de acumular pruebas para el rumor. Se trataba de construir una cadena probatoria. Recibo, número de seguimiento, registro de salida, movimientos bancarios, cuentas intermediarias, beneficiario final. A veces, la técnica chocaba con la complejidad humana. Alina podía decir que nada sabía de cuentas. Un proveedor podía alegar que jamás recibió un pago. Un empleado podía mostrar facturas que no cuadraban. En esos puntos, la pericia era esencial. Dmitri solicitó peritajes contables. Necesitamos que alguien certificado explique la ruta del dinero en términos que un tribunal pueda entender. No bastan gráficos. Hay que traducir la operación económica a un relato comprensible. Igor, por su parte, entrevistaba a mensajeros, preguntaba por horarios y rutinas, examinaba si había un patrón en los días y en las horas de salida de los paquetes. A veces la respuesta era banal, otras veces reveladora. Un envío nocturno a nombre de otra persona, una factura que no figuraba en el registro de compras del negocio, una copia de pedido sin seguimiento. Marina, en estos días, se movía entre roles que jamás se imaginó ocupar. Gestora de evidencia, vigilante del cuidado hacia empleados, estratega de paso a paso. A menudo, cuando la lluvia insistía y la ciudad parecía lavarse en ese ir y venir de cielos grises, ella se sentaba frente a la caja con etiqueta Alina y releía las fotografías en su móvil. En ellas estaban las huellas de la trama, el lazo, la etiqueta, el sello, el recibo. Eran objetos que habían empezado a hablar. Hubo, en medio de esa secuencia, un momento que mostró la tensión entre lo privado y lo público. Un proveedor grande, con contrato vigente con la empresa de Anton, recibió una carta que decía de forma neutra que una investigación interna estaba en marcha. La empresa tembló, no por el ruido, sino por la incertidumbre. La claridad sobre quién pagó, cómo y por qué podía desordenar relaciones comerciales. Marina pidió siempre prudencia. Mañana se informaría a quienes debían saber, pero no a través de redes ni escándalos. El objetivo era la reparación, no la exposición pública sin fundamento. A pesar de las precauciones, la noticia, porque una investigación no puede permanecer siempre en silencio, comenzó a filtrarse en círculos empresariales. Asesores que supieron de un procedimiento, contables que mencionaron la existencia de peritajes. Anton, mientras tanto, mantuvo una distancia pública de normalidad. En privado hubo llamadas que Marina no escuchó, pero sí percibió en el movimiento de la casa. La presencia de documentos retirados, conversaciones a media voz en el despacho, la sensación de que algo estaba intentando reorganizarse. Marina, sin embargo, no buscó confrontación. Prefirió que la evidencia hablara y que el equipo la articule frente a quien debían responsabilizar. Una tarde, Dmitri presentó un esquema claro. Se habían identificado un conjunto de cuentas que actúan como nodos y una empresa pantalla que recibía cantidades dispersas desde la cuenta principal. Frente a esa exposición técnica, la opinión de Igor fue tajante y profesional. Tenemos un patrón consistente. No basta para una acusación fulminante, pero sí para pedir medidas cautelares
y un peritaje judicial que autorice a revisar documentos bancarios con validez probatoria. Era la antesala de la vía judicial, pero Marina pidió esperar aún. Primero, que los documentos estén perfectamente custodiados. Segundo, que la comunicación vaya por el cauce correcto. No necesitamos titulares, necesitamos un expediente que resista objeciones. En el centro de esa decisión estaba la noción de cadena de custodia. Cada documento debía poder mostrarse en un tribunal con respecto a cómo fue obtenido, quién lo tocó y dónde fue guardado. Si la defensa alegara contaminación o alteración, la fuerza de la prueba se vería debilitada. Por eso, Krylov se dedicó a certificar actas en las que quedase constancia de la hora y el lugar en que cada elemento fue asegurado. Firmas, sellos y hojas se sumaron al expediente con la limpieza de una coreografía profesional. Y al final de un día de reuniones y pequeñas victorias técnicas, cuando la lluvia había dado paso a una niebla espesa, Marina salió al balcón con una taza de té tibio. Miró la ciudad bajo la luz pálida. No pensó en la venganza, pensó en la cadena. Pensó en la posibilidad de que una traición personal estuviera relacionada con decisiones que afectaban a muchas otras vidas. Proveedores que esperaban pagos, empleados que administraban su sueldo, familias que confiaban en la estabilidad de un negocio. Su rabia, si la hubo, se transformó en sentido de responsabilidad. Tenía ahora una lista de cosas por hacer y nombres que necesitaban respuestas. La investigación no era una venganza, era una obligación hacia la verdad documentada. Marina lo comprendía y lo aceptaba. Había empezado por un paquete equivocado en una tarde de lluvia y ahora manejaba la paciencia técnica que exige destapar redes. Hay traiciones que se resuelven con palabras, otras con reglas de contabilidad. Ella había elegido las segundas. Y justo cuando cerraba la agenda de la jornada, recibió un mensaje de Igor. He localizado 2 movimientos que no encajan en el patrón declarado. Los analizaré mañana con Dmitri. Marina dejó el móvil sobre la mesa y volvió a mirar el paquete con la etiqueta Alina. No era un trofeo, era la punta de un mapa. El mapa prometía un trazado más amplio, y a partir de ahí la necesidad de llevar todo a un terreno donde el documento valiera tanto como la palabra. En la penumbra y con la lluvia que retomaba su ritmo, Marina supo que no retrocedería. La verdad debía seguir su cauce, por pequeño que fuera el sendero que la origina. Igor volvió con una nota antes de que amaneciera por completo. Había seguido los hilos nocturnos que aparecían en las cámaras y en los registros. 2 transferencias con patrones similares a las encontradas por Dmitri, salidas en fechas poco habituales y pasando por las mismas cuentas intermedias. La novedad era que una de esas cuentas estaba vinculada, a través de una serie de anotaciones internas, a un correo electrónico que, según el proveedor, correspondía a la contabilidad de la empresa de Anton. No era una prueba absoluta. Era, otra vez, un trazo que exigía ser completado. Marina tomó el papel con las manos ligeramente temblorosas, no por emoción, sino por la carga de responsabilidad que había decidido asumir. Esto nos da permiso para avanzar con cautela, dijo Igor. Si lo presentamos de forma desordenada, la defensa podrá deshilachar la historia. Si lo hacemos con la cadena intacta, no habrá tanto margen para dudas. La decisión que Marina había tomado desde el principio, esperar a tener un mapa claro antes de llevarlo al aeropuerto del ruido público, comenzó a justificarse. Era el momento de preparar la demanda y de coordinar la petición de medidas provisionales que permitieran preservar activos relacionados con las transferencias mientras la investigación seguía su curso. No era una búsqueda de castigo inmediato. Era una medida técnica para que la posibilidad de reparación no se diluyera en maniobras contables. Krylov redactó los primeros documentos notariales y certificó las actas de custodia.
Cada hoja, cada fotografía, cada soporte digital quedó avalada por una declaración notarial que explicaba cómo y cuándo se había encontrado el material, quién lo había manipulado y bajo qué condiciones se había guardado. Explicó a Marina que esas actas no eran solo formalidades, eran los peldaños que harían difícil para la otra parte alegar contaminación. Si un juez ve claramente la trazabilidad de un documento, es menos probable que acepte que alguien lo puso ahí después, dijo con tono mesurado. Mientras tanto, Dmitri hizo lo que mejor sabía hacer: simplificar lo complejo. Preparó un expediente con gráficos que parecían mapas de ríos y afluentes, cada flecha con una pequeña explicación en lenguaje coloquial. Imagina que cada transferencia es una pala que mueve tierra de un montón a otro. Si lo hacen con una pala grande, se nota. Si lo hacen con muchas palas pequeñas, para alguien que solo mira la superficie, puede parecer que el montón no cambia. Nosotros vamos a mostrar que, al juntar todas esas pequeñas paladas, el montón se vació. Fue la metáfora que Marina llevó consigo cuando les tocó explicar el caso a quienes debían firmar la denuncia. Empleados que habían perdido la certeza sobre sus nóminas, proveedores que reclamaban pagos atrasados y asesores legales externos que serían los encargados de presentar el escrito ante la jurisdicción competente. La demanda se interpuso con cuidado. No buscaba escarnio, sino reconocimiento de responsabilidad y la declaración judicial de irregularidades que permitiera la reparación a terceros perjudicados. En el documento que firmaron los abogados figuraban las pruebas: el recibo con la suma indefinido, los números de seguimiento de la mensajería, las actas notariales, los diagramas contables de Dmitri y la carta de manifestación de Alina, cuyas palabras quedaron plasmadas bajo juramento. Al entregarlo, Marina sintió por primera vez un escalofrío distinto al de la rabia. El de la institucionalidad en marcha. El del sistema que, cuando funciona, abre cauces para que la verdad documentada pueda transformarse en consecuencia. El proceso previsible arrancó con impugnaciones. La defensa planteó objeciones técnicas, cuestionó la custodia de ciertos documentos, insinuó que algunas copias podían haber sido obtenidas de forma indebida. Pidió que se excluyera material digital por supuestas fallas en los respaldos. No todo fue retórica. Había argumentos que exigían respuesta técnica, y ahí entraron Krylov y Dmitri como piezas clave. Krylov explicó con la precisión de quien ha visto expedientes complejos cómo se había levantado cada acta y por qué la secuencia de acciones preservó la integridad del material. Dmitri desgranó los movimientos con un lenguaje llano. Señaló fechas que coincidían con entregas físicas, transferencias que reprodujeron las cantidades anotadas en recibos y compañías que, en el registro mercantil, aparecían con apenas una dirección y ninguna actividad real. En la sala de vistas previa, antes de entrar en la fase pública del juicio, Marina se acostumbró a ver su vida atravesada por tableros, hojas perforadas, transparencias que mostraban flujos, notas de voz y el lazo de la caja guardado como evidencia. No era una exhibición, era el inventario de una historia que se contaba con papeles. En una de esas reuniones, Dmitri propuso solicitar peritajes bancarios que hicieran rastreabilidad con validez judicial, la firma del banco, la conformidad de las fechas, los sellos oficiales. Si conseguimos que el banco nos entregue una copia certificada del origen de esas transferencias, será difícil que la defensa la desmonte, dijo. La solicitud se hizo y el banco respondió en términos que, de nuevo, hablaban más de trámite que de revelación inmediata. El acceso concedido permitía formar una imagen más completa, pero quedaban pasos procesales por cumplir. Cuando el caso llegó a juicio, la tonalidad cambió. La calma resolutiva de Marina tuvo picos de tensión medidos. No hubo espectáculo, hubo procedimiento. El tribunal permitía la entrada a partes interesadas, y de vez en cuando
a voces que pretendían seguir la noticia pública. La sala era sobria, la acústica exigente. Los primeros en hablar fueron los peritos técnicos. Dimitri desplegó, con gráficos luminosos, la red que había dibujado en la pared del comedor transformada en prueba. Con voz clara, explicó la idea de la fragmentación de transferencias y demostró, con ejemplos concretos del expediente, que las sumas dispersas coincidían en fechas y cantidades con entregas físicas registradas por la mensajería. La defensa, por su parte, trató de sembrar dudas. Alegó que la existencia de empresas con escasa actividad no es en sí delito, que la fragmentación puede obedecer a la operativa normal de una compañía con múltiples proveedores, que los recibos no prueban el origen de las transferencias. Fueron argumentos técnicos, legítimos en su lugar. Marina observó la sala y pensó en la fragilidad de la narrativa cuando el lenguaje se vuelve hermético. Fue entonces cuando Krylov tomó la palabra para explicar con sencillez qué es una cadena de custodia. No es un ritual. Es un relato documental que dice quién tocó cada hoja, cuándo y por qué. Si eso está claro, el tribunal puede confiar en que lo que ve no fue fabricado después. Sus palabras no eran dramáticas, eran pedagógicas. Ayudaron a que la sala entendiera que la transparencia de los actos es tan importante como la claridad de las cifras. Llegó el turno de Alina. Su aparición no fue triunfal ni humillante. Entró con la misma timidez y la misma honestidad que había mostrado en la cocina de Marina. Alina se sentó en el estrado y habló con la voz algo temblorosa, pero articulada. Contó su versión, que había recibido paquetes que en ocasiones le pedían firmar al recibir vinos, fragancias o muestras, que no había entendido el alcance de algunos documentos que le entregaban y que, cuando pidió mayor claridad, le dijeron que eran gestiones administrativas que no le incumbían. Admitió su responsabilidad en las firmas que aparecían como constancia de entrega, pero declaró no haber tenido acceso a la información bancaria ni haber participado en decisiones de pago. Sus palabras añadieron matiz. No negó la secuencia de entregas, pero intentó separarse de la operativa financiera. La defensa explotó esa sutileza. En el interrogatorio cruzado se insistió en que Alina no podía asegurar que las firmas en ciertos documentos no fueran suyas, o que, si eran suyas, lo hubiera hecho con plena conciencia. La estrategia defensiva buscó deshilachar la cadena de certeza. Si la duda sobre la autoría de una rúbrica subsiste, todo lo que la conecta a una transferencia podría parecer frágil. Pero Krylov, llamado a testificar sobre el peritaje de firmas, fue categórico sobre los procedimientos. La comparación caligráfica está sujeta a margen de error. Sí. Sin embargo, la recurrencia de patrones, pequeñas variaciones, presiones concretas, y la coincidencia con otros elementos, correos electrónicos internos, controles de entrega, documentación sellada, componen un cuadro que el tribunal puede valorar en su conjunto. Uno de los momentos más tensos fue cuando la defensa intentó desacreditar un registro de mensajería que vinculaba la caja etiquetada con Alina a una serie de envíos. Alegaron que el registro podría haber sido alterado o que la firma del repartidor no correspondía. Igor, con calma contenida, explicó el método de su investigación. Cómo había solicitado las grabaciones, cómo había cotejado horarios y cómo había conseguido testimonios de otros mensajeros que recordaban rutas similares desde la misma dirección. No era un testimonio dramático, era una acumulación de elementos que, juntos, reforzaban la coincidencia entre entregas y movimientos financieros. La audiencia no fue una mera sucesión de discursos técnicos. Hubo momentos de silencio que pesaron más que cualquier objeción. Hubo, por ejemplo, una breve pausa cuando uno de los proveedores perjudicados, un hombre que llegó con facturas impagas y la voz cansada, relató cómo la incertidumbre sobre pagos había puesto en riesgo su actividad.
Su testimonio no estaba diseñado para humillar a nadie. Describía consecuencias tangibles, empleados que cobraban tarde, pedidos que no se realizaron y contratos que quedaron en el aire. Fue la intersección más clara entre la conducta financiera y el daño real a terceros. Marina no testificó de forma escandalosa. Su intervención, cuando pidió la palabra, fue sobria y directa. Habló de su intención de preservar empleos, de la necesidad de que la empresa asuma responsabilidad y de su voluntad de que los afectados recibieran reparación hasta donde fuese posible. Dijo que su objetivo no era destruir una compañía sino sanarla, y que la reparación debía ser medida, organizada y, sobre todo, verificable. Fue una declaración que, dentro de la sala, apareció menos como un ajuste de cuentas personal y más como una visión práctica de lo que debía seguir si el tribunal reconocía irregularidades. Cuando el juicio culminó con las alegaciones finales, la sensación fue de haber presenciado una exposición detallada y técnica, más que un juicio de moral pública. El tribunal tomó nota, pidió informes y en un momento posterior emitió una resolución que recogía el reconocimiento de irregularidades y la responsabilidad de Anton en la gestión que permitió la ruta de los fondos. Los términos concretos del fallo, plazos, sanciones, cuantías, quedaron consignados como indefinido en los documentos públicos que se difundieron después. No era un veredicto que se acompañara de celebraciones estruendosas. Fue una constatación judicial que abría la vía para medidas de reparación y para la reorganización de la empresa bajo supervisión. La reacción de Anton fue contenida. No hubo escenas virulentas en la casa ni confrontaciones públicas. En privado, su silencio ocupó espacios. Conversaciones con asesores, alguna que otra reunión tensa con socios, llamadas a abogados. Marina no buscó su humillación. Su estrategia desde el comienzo había sido distinta. Quería cambios y garantías. El fallo le concedía, en la práctica, la posibilidad de impulsar esos cambios con respaldo judicial. Si Anton quería resistir o colaborar, eso quedaba en manos de la implementación. La primera decisión práctica tras la sentencia fue inmediata y concreta. Constituir un fondo de reparación con el objetivo de compensar a proveedores afectados y sostener la continuidad laboral de empleados cuyo salario había quedado comprometido por las irregularidades. Krylov redactó la estructura legal del fondo con reglas de gobernanza claras. Un patronato mixto donde figuras externas e independientes, representantes de los proveedores y un auditor certificado revisarían cada desembolso. La premisa era sencilla: transparencia y participación. No era una solución total, pero era una forma tangible de que la responsabilidad reconocida se tradujera en recursos reales destinados a quienes habían sufrido consecuencias. Marina no se posicionó como única gestora del fondo. Propuso una fórmula plural. Ella asumiría un rol ejecutivo inicial, pero las decisiones relevantes se tomarían con consenso y supervisión. Quería evitar cualquier imagen de revancha personal vestida de filantropía. Su intención fue clara desde el primer día. No es mi fondo para señalar, es un mecanismo para reparar. Con ello, buscaba aplacar debates públicos y garantizar que la ayuda no fuera percibida como un acto de exhibición, sino como una medida estructurada. Alina, cuya presencia inicial había sido ambivalente, encontró un lugar en la reparación que no era el de la condena ni el del olvido. Tras declarar y colaborar con la investigación, mostró disposición a participar en acciones de restitución donde su rol fuera útil. No se trató de un gesto teatral, fue un entramado de compromisos: devolver lo que estuviera en su mano, colaborar con la identificación de otros actores que pudieran facilitar la reparación y, sobre todo, participar en un programa de reinserción laboral que acompañara a quienes, como ella, habían actuado en la periferia de operaciones que no comprendían del todo.
La idea era convertir su implicación en una contribución práctica. Explicar cómo operaban ciertas dinámicas, ayudar a identificar vulnerabilidades y sumarse a campañas de prevención para evitar que personas en situación de vulnerabilidad fueran utilizadas nuevamente como eslabones de una cadena opaca. La empresa, bajo supervisión, implementó cambios administrativos. Se creó un comité de control interno con capacidad de veto sobre transferencias de cierta índole. Se exigió doble firma en pagos que superaran umbrales determinados por el auditor externo y se aprobó que las órdenes de pago debían estar acompañadas de contratos y notas de entrega que verificaran la correspondencia entre lo pagado y lo recibido. No eran medidas milagrosas, eran controles. Marina impulsó también la contratación de una firma externa para auditar los procesos durante indefinido tiempo, con informes públicos parciales que permitieran a proveedores y empleados tener una lectura sobre la transparencia de la compañía. En paralelo, se lanzó un programa de comunicación con proveedores. Reuniones donde se explicaba, con sencillez, qué había ocurrido, qué medidas se estaban tomando y cómo se ordenaría la reparación. La honestidad en esos encuentros tuvo un efecto inesperado. Muchos proveedores prefirieron negociar un plan escalonado de pagos respaldado por el fondo, antes que iniciar largos procesos judiciales que tardarían indefinido tiempo. Fue un acuerdo pragmático. La reparación no llegaría de golpe, pero sí se anunció con reglas claras y con supervisión externa. Marina también organizó talleres internos sobre gobernanza y ética financiera. No pretendía convertir a nadie en experto, sino sembrar cultura. Cómo identificar prácticas de riesgo, a quién consultar en caso de dudas, qué formularios exigir antes de firmar una orden de pago. Fueron cursos breves, prácticos, orientados a empleados y mandos medios. La intención era que la prevención apreciable no dependiera de una sola persona, sino de procedimientos incorporados a la rutina administrativa. El impacto humano apareció en gestos pequeños. Un proveedor que había visto peligrar su negocio pudo reanudar entregas tras un acuerdo respaldado por el fondo. Algunos empleados que temían por sus nóminas recibieron garantías temporales y acompañamiento para reorganizar su situación financiera. No todo se resolvió de inmediato. Muchos procesos quedaron en marcha durante indefinido tiempo, pero la sensación de que la empresa reconocía parte de la responsabilidad surtió un efecto reparador que no es inmediato en términos legales, pero sí en la confianza laboral diaria. En los meses que siguieron, Marina aprendió a convivir con la ambivalencia. No todo lo que se proponía tuvo éxito. Hubo proveedores que exigieron reclamaciones individuales y que se negaron a aceptar soluciones de consenso. Hubo también empleados que optaron por irse ante la incertidumbre, y aparecieron voces que criticaron la visibilidad del proceso. Marina asumió esos fracasos sin dramatismos. La reparación, entendió, es una tarea que admite errores y correcciones. Su papel no fue el de controlar cada resultado, sino el de crear marcos que permitieran que la reparación existiera y que alguien respondiera por ella. Conforme la vida cotidiana se fue recomponiendo, la caja con la etiqueta Alina dejó de ser un símbolo de descubrimiento para convertirse en un objeto de archivo. Marina la colocó en un expediente que, con el tiempo, quedó a disposición del patronato del fondo para referencia. La lluvia, que había sido leitmotiv desde el inicio, continuó siendo una imagen recurrente, ya no como signo de la noche en que apareció el paquete, sino como metáfora de limpieza paulatina. A veces, cuando el cielo de la ciudad se cerraba en nubes persistentes, Marina pensaba en el ciclo. La lluvia deshace lo viejo y permite que la tierra reciba nuevas semillas. Así veía ella la reconstrucción. Lenta, sostenida por rutina y prácticas donde la verdad documental era el abono. Hubo encuentros difíciles. Anton, en un momento, pidió reunirse con Marina para hablar de la reorganización empresarial.
Fue una conversación sobria y contenida. No hubo reproches ni declaraciones grandilocuentes. Anton expresó su disposición a colaborar con la auditoría y a aceptar las medidas de supervisión impuestas, aunque dejó claro que discreparía con ciertos términos. Marina escuchó, propuso encuentros con mediadores y planteó la necesidad de que toda decisión empresarial relevante pasara por el comité. No buscó ni ofreció reconciliaciones personales forzadas. Planteó, en cambio, un marco operativo. Una mañana de otoño, mientras desayunaba con Vera y Dmitri, Marina recibió una llamada del patronato del fondo. El primer informe de impacto mostraba que gracias a las ayudas y a los acuerdos firmados, varias empresas pequeñas habían logrado regularizar pagos y mantener empleos que de otro modo habrían estado en riesgo. No era una victoria rotunda. Eran cifras parciales y testimonios que confirmaban la utilidad del mecanismo. Marina dejó que esas palabras llenaran un lugar silencioso en su pecho. No manifestó euforia. Asintió con la calma que había sostenido desde el primer día. Con el paso de los meses, la labor de prevención tomó cuerpo. Se publicaron guías sencillas sobre prácticas de pago seguro. Se creó una línea directa para proveedores que sospecharan irregularidades y se firmaron convenios con organizaciones de asesoría para ofrecer apoyo legal y contable a pequeños proveedores. Marina comprendió que su papel había mutado, de agraviada a gestora de prevención. No era una evolución impuesta por la vanidad, era el resultado pragmático de entender que la reparación duradera exige instituciones y no solo ajustes puntuales. Alina, por su parte, cursó un proceso de reinserción. Participó en talleres de capacitación y en actividades del fondo destinadas a facilitar contratos de prueba con proveedores que se mostraban abiertos a dar una oportunidad bajo la supervisión del patronato. Su rol fue controvertido para algunos la veían como una víctima, otros como una partícipe mal informada. El acuerdo final fue simple y realista. Contribución a la reparación en la medida de su capacidad, colaboración en tareas de prevención y disposición a responder con transparencia ante cualquier requerimiento judicial adicional. Nadie la convirtió en símbolo. La humanidad de su situación fue tratada con la discreción que exige la dignidad. A nivel personal, Marina experimentó transformaciones sutiles. Donde antes podría haber habido un deseo inmediato de humillación, ahora su pensamiento se orientaba a estructuras. ¿Cómo impedir que un patrón se repita? ¿Cómo sostener la responsabilidad sin destruir el tejido laboral? ¿Cómo convertir la transparencia en norma? Aprendió a fehacientemente distinguir entre culpa pública y reparación pragmática. Se volvió una interlocutora exigente, no vindicativa. Sus decisiones tendían a la contención del daño y a la creación de herramientas que pudieran prevenir repeticiones. En el cierre de una de las jornadas más intensas, Marina volvió a la cocina donde todo había empezado. La mesa con la copa, la lluvia aún de fondo en la memoria. Abrió un archivador donde guardaba las copias de las actas, los peritajes y las notas del patronato. Sostuvo con cuidado la fotografía de la etiqueta Alina que había tomado la noche del hallazgo, y pensó en cómo aquel pequeño detalle había cambiado el curso de muchas vidas. No hubo satisfacción represiva. Hubo, en cambio, la convicción de que la evidencia tratada con rigor puede transformar la traición privada en acción pública de reparación. Los meses siguientes no borraron del todo la tristeza de lo sucedido, ni las dificultades que aún quedaban por resolver. Pero la ciudad siguió. Los proveedores retomaron parte de su actividad y la empresa, sometida a controles, se movió hacia procesos más transparentes. El fondo, supervisado por el patronato, publicó los informes de gestión y empezó a recibir consultas de otras empresas interesadas en modelos de responsabilidad corporativa. La historia de Marina dejó de ser un escándalo personal para convertirse en un caso de referencia sobre cómo transformar la evidencia en reparación y prevención. Una tarde,
Mientras la lluvia comenzaba a desdibujar las fachadas de la calle, Vera y Marina salieron a caminar. No hicieron promesas grandilocuentes. Hablaron de cosas cotidianas, de libros, de tareas pendientes, de la rutina que se impone tras un cambio. Marina miró el paraguas que Vera sostenía y sintió que la ciudad continuaba. La lluvia lavaba y la limpieza pedía trabajo sostenido. En su bolso llevaba el último informe del audit externo y en la cabeza la lista de medidas pendientes. No era una lista de venganza, era el inventario de una responsabilidad pública. Al final, cuando la lluvia cedió y el cielo dio paso a claros, Marina regresó a su casa. En la mesita, la copa seguía intacta, como un vestigio de la noche que había desencadenado todo. La observó y la dejó en su lugar. No la rompió. Dejó que el lazo del paquete que había guardado como prueba se quedara, ahora, en un cajón donde reposaban documentos ya integrados en el archivo del fondo. No fue un gesto de cierre dramático. Fue la puesta en orden de lo que había sido un desorden. La comprobación de que la verdad, cuando se ejerce con paciencia y con documentos que la sostienen, tiene la fuerza suficiente para transformar la traición en una oportunidad de cuidado para otros. Si esta historia te ha interesado y quieres seguir las actualizaciones del fondo o compartirla para que más personas conozcan la importancia de la transparencia, compártela y sigue nuestras actualizaciones.